Hola, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Itziar Garalde y hoy día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quisiéramos comenzar una serie de programas acerca del arte. Yo soy artista plástica, llevo muchos años dando clases de dibujo, pintura, historia del arte y varias disciplinas relacionadas con el arte. Y hasta ahora pues no se me había ocurrido comenzar a compartir toda mi bagaje, un poco pues mi trayectoria por este medio. Siempre he dado clases presenciales, pero bueno, siempre llega un momento en el que nos planteamos comenzar a compartir un poco más ampliamente pues todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo con el tiempo. En este caso, este programa quiere ser una plataforma para difundir temas sobre historia del arte, estética, apreciación artística, composición, lectura sobre arte. Bueno, en definitiva, pues una serie de temas siempre relacionados con la parte teórica del arte. Y hoy, pues como día 8 de marzo, para comenzar, quisiera comenzar con unas conferencias que había dado en algunas ocasiones en este día precisamente, y se llama La mirada de y hacia la mujer en la historia del arte. Bueno, los objetivos de este programa son dar un enfoque crítico acerca de cómo se ha abordado la representación de la mujer en las etapas del arte, distintos temas. Generalmente siempre ha habido predominio de la mirada masculina, pues el arte históricamente ha sido dominado por los hombres. También trataré de visibilizar a las mujeres artistas como generadoras del hecho artístico, siempre dejadas en segundo plano u olvidadas, y también dar a conocer y reivindicar cómo la mujer ha tenido que abrirse camino en el arte en desigualdad de condiciones con respecto al hombre. Tengo que decir que desde muy joven me interesó la historia del arte y la estudiaba por mi cuenta. Antes de ir a la universidad, a la Facultad de Bellas Artes, siempre me gustó leer por mi cuenta. Entonces yo me compraba mis propias revistas de arte, mis propios fascículos de historia del arte, y vi que muy pocas mujeres aparecían mencionadas en los diferentes movimientos artísticos. Eso me llamaba la atención, pero en ese momento pensaba, claro, yo era muy joven también, en ese momento yo tenía 14, 15 años, y tal vez erróneamente había llegado a pensar que casi no hubo mujeres artistas en épocas pasadas. Pero claro, estaba muy equivocada. El hecho de que hayamos sido omitidas de los grandes libros de historia no significa que las mujeres no hayamos existido en la historia del arte. Aparte de eso, me llamaba la atención cómo se nos representaba como objetos complacientes para satisfacción de los sentidos de los varones, y también la discriminación hacia la mujer ha sido pues en cuanto a ser creadoras y en cuanto a su representación en las obras de arte. A la pregunta de por qué no aparecen mencionadas las mujeres artistas en los grandes tratados de historia del arte, podemos responder que hubo mujeres artistas famosas en su momento, pero que fueron silenciadas en épocas posteriores. Cuando la historia del arte se consolida como tal es a partir del siglo XVIII, después de que Winkelmann escribió su Historia del Arte y Monumentos Antiguos, y a partir de ahí esta disciplina quedó en manos de hombres burgueses que habían relegado a la mujer al ámbito doméstico. Esto coincidió con la época en que se crearon los grandes museos, como el del Louvre, que podemos ver en la imagen. Debemos a Linda Nochlin, primera historiadora del arte feminista, que en 1971 escribió un texto llamado ¿Por qué no hay mujeres artistas? Y ella misma responde. Nos dice que es muy complicado encontrarlas porque básicamente no interesaban, sus obras terminaban pudriéndose en algún almacén. No firmaban sus obras o iban firmadas por su padre o por su esposo o por su hermano.
ella dijo que no hay que enfatizar el arte femenino, pues sería discriminatorio. Atribuir cualidades femeninas al arte, explicando esto como fragilidad, delicadeza, debilidad, como si los hombres no pudieran tener estas mismas cualidades. La idea de genio se concibe como un ser de otro mundo, un mito, pero por supuesto, generalmente es un hombre. Nochlin dice que todo esto tiene que ver con el rol que se nos ha dado a las mujeres durante la historia, que era ser esposas y madres. Parece que nos han contado la mitad de la historia del arte. En ese sentido, yo sí siempre sentí como que me habían estafado de alguna manera, porque yo había, como digo, había estudiado historia del arte desde muy jovencita, pero claro, estudiaba una historia del arte sesgada, porque hacían falta un montón de nombres ahí que no aparecían. Vamos a leer una cita de Holland Cotter del año 2000, que dice que durante miles de años nuestros reflejos culturales y políticas sexuales han sido influenciados por imágenes de mujeres como madres, diosas, musas u objetos sexuales. Desde la prehistoria tenemos estas imágenes de mujeres como diosas o como sujetos de variadas labores. En este caso, en la imagen podemos ver a una mujer recolectando miel en la época del Neolítico. Pero siempre nos imaginamos a hombres ejecutando estas obras. Sin embargo, ¿cómo lo podríamos saber si estas obras no fueron firmadas? O sea, nunca podemos saber quién realmente está detrás de la autoría de estas remotas obras de aquellos comienzos del arte. Hoy día hay tesis, como desde la Universidad de Granada en España, que abogan por afirmar que pudieron ser mujeres las autoras de muchas de las pinturas rupestres. Según este estudio, se pudo determinar el sexo y la edad de unas pinturas rupestres encontradas al sur de España, y analizando las huellas digitales, se pudo determinar que un gran porcentaje fue realizado por mujeres. En el siglo I después de Cristo, el historiador Plinio el Viejo, en su Historia Naturalis, nos plantea el origen de la pintura. Cuenta el mito de Cora, la hija del alfarero Boutades, que en el siglo VII a.C. se enamoró de un joven que iba a la guerra. La noche antes de que él partiera, Cora se despertó y vio una vela que proyectaba luz a su novio, y vio su silueta proyectada en la pared, y ella, con un carboncillo, delimitó esta silueta. Este mito explicaría el mito de cómo surge la pintura. Y en este caso, en el mito aparece una mujer, que fue la primera, según esta historia, o este relato, este mito, que fue la primera que realizó un dibujo. Pero Plinio en este tratado también menciona 6 nombres de mujeres artistas, que son Timarete, Aristárete, Olimpia, Calipso, Irene y Marcia de Cícico. Timarete se considera la pintora más antigua. Se sabe que nació en Atenas en el siglo V a.C. Plinio explica que ella despreció las labores de las mujeres y practicó el arte de su padre, el pintor y escultor Micón el Joven. Solo se le conoce una obra a Timarete, el panel de la diosa Diana en Éfeso, pintando la cual se la representa en este panel medieval. Aquí tenemos también esa misma representación de Timarete pintando, que es una pintura de Boccaccio del siglo XIV, representando a Timarete vestida con traje de la época. O sea, claro, ella es una pintora de la época de la Grecia clásica, pero en este caso Boccaccio la representa vestida como una dama medieval y que pinta a Diana desnuda. Como en otros ámbitos culturales, las mujeres no fueron reconocidas ni valoradas, aunque se destacarán en las diversas actividades de las artes plásticas. Los primeros lugares fueron ocupados por hombres. El valor económico de la obra de una mujer siempre fue inferior a la atribuida a los hombres.
Una de las primeras manifestaciones artísticas efectuadas por una mujer de la Edad Media se remonta al siglo X. Por lo general, los artistas del medioevo no firmaban sus obras, pero en el ejemplar del comentario del Apocalipsis del Beato de Gerona, que se conserva en la Catedral de Gerona, aparecen los nombres de Ende, pintora y sierva de Dios, y entre paréntesis, claro, estaba en latín, Pintrix et Aiutrix, y del monje Emeterio. Avanzando en el tiempo, llegamos al Renacimiento y vamos a conocer a la extraordinaria artista Sofonisba Anguissola, que nació en 1535 y murió en 1625 a los 90 años, una pintora italiana considerada la primera mujer pintora de éxito del Renacimiento. Vamos a ver, realmente tuvo mucho éxito. Cultivó el retrato y el autorretrato, estableciendo nuevas reglas en el ámbito del retrato femenino. A los 27 años se estableció en España, en la corte del rey Felipe II. Nació en Cremona en 1535 y se la llamó así Sofonisba en honor a Sofonisba, aristócrata cartaginesa de la Segunda Guerra Púnica, de cartagineses contra los romanos. Su padre, Amílcar Anguissola, que era comerciante, se aseguró de que tanto Sofonisba como sus hermanas recibieran una buena educación en la que estaban incluidas las bellas artes. A los 14 años, su padre la mandó a estudiar con Bernardino Campi. Dos dibujos que realizó Sofonisba oficiaron como carta de presentación hacia Miguel Ángel. Su padre le escribió al famoso artista y le envió el primero, que es una de las hermanas de Sofonisba sonriendo ante una de las criadas que está aprendiendo a leer. Se puede ver cómo la guía con el dedo y se ríe. El gran historiador de arte Giorgio Vasari escribió sobre Sofonisba. Anguissola ha mostrado su mayor aplicación y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestro tiempo en sus empeños por dibujar. Por eso ha triunfado no solo dibujando, coloreando y pintando de la naturaleza y copiando excelentemente de otros, sino por ella misma, que ha creado excelentes y muy bellas pinturas. En el año 1560, Sofonisba entró en la corte española como maestra de dibujo de la reina Isabel de Valois, formando parte del séquito de damas de compañía. Cuando Felipe II se iba a casar con ella, el duque de Alba, que le representaba en París, le recomendó que estuviera entre las damas de corte alguien de los territorios españoles del milanesado, de los que era la famosísima Sofonisba. El primer año y medio se va a dedicar a instruir a la reina sobre el dibujo y la pintura. Después de la muerte de Isabel de Valois en 1568, Sofonisba Anguissola se mantuvo en la corte durante pocos años más. Aquí vemos en la lámina un retrato de Isabel de Valois de 1560. Aquí vemos otro autorretrato de Sofonisba y aquí un retrato de Bernardino Campi pintando a Sofonisba Anguissola. Este retrato de Felipe II, realizado por Sofonisba en 1565, fue atribuido durante años al pintor español Alonso Sánchez Coelho. En 1990, imagínense, más de 4 siglos después, se hizo un examen técnico de la obra y ahora se sabe que fue pintado por ella. Entonces, aquí vamos también a comentar esto que pasó durante muchos siglos, que muchas pintoras que fueron reconocidas, incluso famosas en su época, pero después fueron relegadas al olvido y muchas veces se creyó que esa obra fue pintada por un hombre. Y hasta hace poco es que nos estamos dando cuenta de que eso no era así, que esa obra fue pintada por una artista mujer, pero ha tenido que pasar tiempo a que ha evolucionado la tecnología y que se han podido hacer exámenes mucho más detallados para encontrar la firma o por lo menos poder atribuir una obra a una artista mujer.
Ella, Sofonisba, se casó 2 veces y murió a la edad de 90 años, habiendo tenido mucho éxito en vida. Increíblemente, cayó en el olvido hasta que ha sido revalorizada recientemente. Ahora vamos a hablar de otra pintora, también de la misma época, un poco posterior, del barroco en este caso, Lavinia Fontana. Nació en 1552 y murió en 1614. Fue una pintora italiana del primer barroco, una de las más importantes de su época. Dirigió su propio taller y fue pintora oficial de la corte del Papa Clemente VIII. Fue hija del pintor Prospero Fontana y esposa de Gian Paolo Sappi, que trabajaba en el taller de su padre. Aquí vemos pues, el típico caso de la mujer artista que, como trabaja en el taller de su padre y también trabaja con su esposo, pues se la ha relegado, pero vamos a ver que en vida no fue relegada para nada, porque este matrimonio tuvo 11 hijos y parece que como ella, Lavinia, tenía mucho más talento que su esposo, él se ocupó de los hijos y la casa y ella se encargó del taller y de mantener la casa. O sea que ella, como le decimos, en vida fue una famosa pintora que se encargó incluso de mantener su taller y su familia. Aquí vemos un autorretrato de 1577 y aquí podemos ver otra obra de Lavinia, Judith y Holofernes. Los talleres de los artistas eran unidades familiares, pero también gremiales y de producción artística. Los pintores casaban a sus hijas con otros pintores y así se fortalecía el taller. La mayor parte de los matrimonios eran de conveniencia. Las mujeres eran monedas de cambio, pero también los hombres. Se consolidaba la fama del taller de esta manera. Si las hijas tenían el don de dibujar, también se las integraba en los talleres, pero generalmente se supeditaban a sus padres o a sus esposos. Por eso los gremios no permitieron a las mujeres brillar. No podían firmar contratos ni podían ser las titulares de un taller, solo que quedaran viudas, solo así podían quedar a cargo del taller. Y ahora vamos a hablar de un caso muy famoso que hoy día realmente se ha revalorizado mucho, en el caso de una mujer que tuvo dificultades en vida, pero ahora pues ya la tenemos considerada como una artista de primer orden. Y se trata de Artemisia Gentileschi, que nació en 1593 y murió en 1554. Es una de las pintoras italianas más importantes del siglo XVII y también una de las más desconocidas. Fue hija del pintor toscano Orazio Gentileschi. Aprendió el oficio en el taller de su padre, que, claro, ella era tan talentosa y él estaba tan orgulloso de ella que a los 19 años su padre le puso un profesor, el cual la violó brutalmente, y ella, en el juicio que le hicieron a ella, imagínense que hasta la juzgaron por haber sido violada. Entonces ella escribió al respecto durante el juicio lo siguiente: cerró la puerta de la habitación con llave y una vez cerrada me lanzó sobre un lado de la cama, dándome con una mano en el pecho. Me metió una rodilla entre los muslos para que no pudiera cerrarlos y alzándome las ropas, que le costó mucho hacerlo, me metió una mano con un pañuelo en la garganta y boca para que no pudiera gritar, y habiendo hecho esto, metió las 2 rodillas entre mis piernas y apuntando con su miembro a mi naturaleza, comenzó a empujar y lo metió dentro. Y le arañé la cara y le tiré de los pelos, y antes de que pusiera dentro de mí el miembro, se lo agarré y le arranqué un trozo de carne. Este es el testimonio crudo, brutal, que contó Artemisia Gentileschi en el juicio a la que se le sometió, porque claro, aparte de haber sido violada, tuvo que demostrar, y de hecho, bueno, fue torturada salvajemente, porque, como decimos, por si esto fuera poco, ella fue torturada en el juicio, entre otras cosas, sufrió un humillante examen ginecológico para ver si decía la verdad o estaba mintiendo.
El criminal fue condenado a 1 año de cárcel. Desde entonces su obra cambió radicalmente, más oscura y violenta. Su pintura pareció centrarse en fantasías de venganza contra su violador. En 1610 firmó a los 17 años su primera obra, atribuida durante mucho tiempo a su padre, Susana y los viejos. A diferencia del enfoque de otros autores, la mitológica Susana de Artemisia rehúye, avergonzada, la atención de los viejos. La historia de Susana es la de una joven muy bella y temerosa de Dios, esposa del rico Joaquín, a quien 2 viejos espían durante el baño. La intentan obligar a tener relaciones sexuales con ellos, diciéndole que si no accede, dirán que se ha quedado sola, sin sus doncellas, para estar con un joven. Susana no cede a sus amenazas, entonces los viejos la acusan de adulterio y consiguen que se la condene a muerte. Interviene entonces el profeta Daniel, quien, interrogando a los ancianos, acaba probando la falsedad de la imputación, con lo que Susana se salvó y los ancianos fueron ejecutados. Esta obra que estamos viendo aquí es una interpretación de Susana y los viejos de 1560 del pintor italiano Tintoretto. Esta otra es otra interpretación de Tintoretto, también más o menos de la misma época. Y esta otra también de Tintoretto, en la que vemos claramente, vemos a Susana que está siendo deliberadamente manoseada por uno de los viejos, y ella simple y sencillamente adquiere una posición neutral, como que si no le importara que la estén manoseando en contra de su voluntad, cosa que es algo bien fantasioso, ¿verdad? En cambio, la interpretación que hizo Artemisia Gentileschi de este mismo tema, de esta historia de Susana, que aparece en la Biblia, que era una mujer que vive en Babilonia, que en su casa tenía un jardín con una fuente donde de manera privada podía bañarse los días de calor, y los 2 jueces acusaban a Susana y quisieron abusar de ella, pero al final fueron desenmascarados y condenados. Hasta que llegó Artemisia Gentileschi, estos temas de raptos y de acoso habían sido plasmados con ojos masculinos, como si la mujer se ofreciera para ser poseída. Y los hombres no pudieran evitar su lascivia, pues en cierto modo la mujer los estaba provocando, y esto nada tiene que ver con la realidad. En este cuadro de Artemisia no hay ninguna alusión a la lujuria en la mujer. Ella rechaza abiertamente a los viejos. Hay un complot de parte de los viejos y ella los repudia. Ella no es un objeto pasivo y sumiso, es la protagonista de su propia historia. Y la propia pintora se basa un poco en su propia vida. Este cuadro primero se atribuyó a su padre por tener ella solo 17 años. No la consideraban apta para hacer este tipo de trabajo. Pero esto ha sucedido muchas veces. Cuadros pintados por mujeres fueron atribuidos a pintores varones. Se consideraba que las mujeres no tenían capacidad de ser buenas pintoras. Pero hoy día está demostrado sobradamente que Artemisia Gentileschi pintó este cuadro, pues el foco está puesto en el miedo. Aquí vemos la falta de elementos alegóricos a la sexualidad. Sí vemos que la mujer está desnuda, pero es un desnudo que ella estaba en su jardín, bañándose en la privacidad de su casa. Pero lo más importante es la conexión con la propia vida del artista. Ella fue abusada por Agostino Tassi, fue juzgada por ello y torturada clavándole pinzas en los dedos. Este abuso se dio durante varios años y afectó de gran manera su vida y su carrera. Pero fue una pintora muy talentosa que pintó una gran cantidad de cuadros hasta su muerte a los 63 años. Su vida y sus obras están siendo revalorizadas actualmente. Aquí vemos el cuadro Judith decapitando a Holofernes, que está en la Galería de los Oficios en Florencia, el cuadro de 1620. Y aquí vemos a Gentileschi tratar el tema de la mujer fuerte, que se toma la justicia por su mano,
No escatimó en detalles, por ejemplo, por Galileo supo que al degollar a alguien la sangre brotaba a chorros del cuello de la víctima y lo representó con ese realismo brutal. Vamos a ver a otra pintora. Creo que vamos a tener que hacer 2 programas porque nos estamos alargando un poco. Y hoy vamos a ver por último a Angelica Kauffmann, una pintora nacida en Suiza en 1741, ya en la época del neoclasicismo, y murió en 1807. Fue hija del muralista Johann Joseph Kauffmann. Se formó artísticamente siendo asistente de su padre desde muy joven y copiando las obras de los antiguos maestros cuando viajaban por encargos. De joven también se formó en Italia, donde sus pinturas y retratos históricos fueron bien recibidos. En Londres, en 1766, Kauffmann fue una de las 2 únicas mujeres miembros fundadores de la Royal Academy of Arts. Además de sus populares retratos de personajes aristocráticos, la artista representó muchas escenas clásicas y alegóricas. Fue una figura destacada entre sus contemporáneos neoclásicos de finales del siglo XVIII. Y aquí podemos ver un retrato de Fernando IV de Nápoles y su familia, pintado por Angelica Kauffmann en 1783. Bueno, entonces pues hasta aquí el primer programa de esta serie que vamos a ir haciendo, recorriendo la historia del arte y también pues diferentes disciplinas como la estética, hemos dicho que la apreciación artística y temas también como la composición. Lo que queremos con esto es también que la historia del arte llegue a más público, que conozcan también de diferentes épocas, de cómo surgió el arte, cómo evolucionó, cómo se ha ido desarrollando en las diferentes épocas, y para eso pues vamos a ir haciendo diferentes episodios en los que tanto cronológicamente como, bueno, en este caso hemos comenzado haciendo una vista panorámica de la mujer en la historia del arte, pero vamos a ir pues avanzando en diferentes épocas, diferentes contextos históricos y también en diferentes ámbitos culturales. Bueno, esperando que haya sido de su agrado, pues me despido, no sin antes invitarles a que den me gusta, se suscriban al canal y hagan sus comentarios y también pues participen en este diálogo que queremos tener, pues para que este tema, que a veces ha sido considerado algo elitista o algo de gente pudiente, pues que pueda llegar a más gente, que eso es la intención que tenemos, ¿verdad? Entonces pues nos despedimos con un hasta pronto y nos seguimos escuchando. Muchas gracias por estar ahí.